Nuestro planeta se caracteriza por la presencia de una atmósfera gaseosa constituida mayoritariamente por nitrógeno y oxígeno, además de otros gases que aparecen en pequeñas concentraciones, tales como gases nobles, argón, helio, neón, criptón, hidrógeno y los conocidos como gases de efecto invernadero, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono y clorofluorocarburos. El porcentaje de emisiones de CO2 de origen antrópico a la atmósfera alcanza un 77%, frente al 14% del metano o el 1% de los CFCs. Estos gases de efecto invernadero, y fundamentalmente el CO2, ejercen un importante control térmico sobre la superficie terrestre. El CO2 puede permanecer hasta 200 años en la atmósfera sin ser asimilado por mecanismos naturales. El efecto invernadero es un proceso natural que hace que nuestro planeta sea habitable, siempre que estos gases se mantengan en unos rangos de concentración determinados. Una disminución brusca del contenido de CO2 haría que la Tierra fuese un bloque de hielo, mientras que un aumento importante provocaría una reducción de la emisión de calor a la atmósfera, aumentando la temperatura del planeta. Las emisiones de CO2 se compensan de manera natural por diversos mecanismos llamados sumideros, como los océanos y los bosques. Los efectos invernadero, etapas interglaciales, y edades de hielo, etapas glaciales, se han sucedido a lo largo de la historia de la Tierra. Estos efectos coinciden con oscilaciones naturales del contenido de CO2 en la atmósfera terrestre. Sin embargo, desde 1850 hasta hoy, la población mundial se ha multiplicado por 4 y el consumo energético se ha multiplicado por 80. Las cantidades de CO2 atmosférico actuales son muy superiores a las registradas en los últimos 400.000 años, y los procesos naturales no son suficientes para contrarrestar este exceso, debido a que hoy día el aumento en la concentración de CO2 está siendo 10 veces más rápido. Numerosos científicos han puesto de manifiesto en los últimos años que este incremento en las concentraciones globales de gases de efecto invernadero y en particular de CO2 provocado por el hombre está intensificando el efecto que la atmósfera ejerce sobre la superficie terrestre, siendo este fenómeno el causante del calentamiento global observado en las últimas décadas, cuya consecuencia más espectacular es la acelerada fusión de los casquetes polares. Actualmente, las emisiones de CO2 mundiales rondan los 36.000 millones de toneladas por año. España es responsable de 450 millones de toneladas, mientras China y Estados Unidos son los mayores emisores con 6.700 y 6.500 millones de toneladas año. Los países de la Unión Europea emiten en total 4.500 millones de toneladas. Ante esta alarmante situación, un número importante de países industrializados se ha comprometido mediante acuerdos tales como el Protocolo de Kioto a la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y en particular de CO2. Entre las medidas adoptadas por la Unión Europea se encuentran reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar el uso de energías renovables en un 20% con respecto a 1990, aumentar la eficiencia energética otro 20% y aumentar el uso de renovables en carburantes un 10%, todo ello para el año 2020. A día de hoy, solo la producción de energía limpia permitirá satisfacer a corto y medio plazo la importante demanda energética de los países industrializados y países en vías de desarrollo, pudiendo además cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto. El 81% de la energía mundial proviene de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Las nuevas tecnologías sostenibles, junto con la energía nuclear, solo cubren un 19% de la demanda energética.
Se estima que de aquí a 2050 pueden llegar a cubrir un 35%, pero el resto de la demanda seguirá cubriéndose aún con el uso de combustibles fósiles. Por ello, numerosos organismos internacionales, tales como la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, apuestan por la captura y almacenamiento geológico de CO2 como una de las soluciones más inmediatas para la mitigación del cambio climático. Esta solución tecnológica, que representa la captura y almacenamiento geológico, consiste en capturar el CO2 emitido por las industrias y plantas de generación de energía, transportarlo hasta la zona de almacenamiento mediante tuberías similares a las utilizadas para el transporte de gas natural o camiones cisterna, comprimirlo e inyectarlo mediante un pozo de inyección en el subsuelo a más de 800 metros. A esta profundidad, el CO2 se comporta como un líquido adquiriendo mayor densidad y ocupando menor volumen. Si hubiese que almacenar el CO2 producido en el mundo durante un año en superficie, llenaría un depósito de 350 kilómetros de diámetro por 200 metros de altura. El CO2 emitido en España durante un año requeriría un depósito de la misma altura y con un diámetro mayor que la ciudad de Madrid. Mientras que en profundidad puede comprimirse hasta ocupar un volumen 500 veces menor. Por ello, el almacenamiento geológico de CO2 es el más eficiente. Consiste, por tanto, en cerrar un ciclo que comienza con la formación de carbón en el subsuelo, extracción y combustión de este recurso mineral en las centrales térmicas para la producción de energía, capturando, transportando y almacenando nuevamente en el subsuelo el CO2 emitido por dichas centrales térmicas. La pregunta clave es, ¿dónde llevar a cabo estos almacenes geológicos de CO2 de manera estanca y segura? La respuesta está en la propia naturaleza. La roca almacén debe ser una roca altamente porosa, con mucha permeabilidad, que además contenga agua salada y se encuentre a profundidades, digamos, mayores de 800 metros al menos, para permitir que el CO2 permanezca como un fluido. Este tipo de roca podría ser similar al que vemos en este afloramiento, donde tenemos una roca con una alta porosidad y permeabilidad. En el espacio poroso de la roca almacén es posible inyectar el CO2 comprimido de forma que se comporta como un líquido que viaja por el interior de la roca. Por encima de la roca almacén se encuentra la roca sello, que sería muy similar a esta. Una roca impermeable que tiene un espesor lo suficientemente grande como para impedir el ascenso de CO2 a la superficie. Por tanto, un almacén geológico ideal está constituido por una formación rocosa, la cual posee poros en los que almacenar el fluido y una formación sello de roca impermeable en la parte superior que impide que el fluido ascienda hacia la superficie. Si vertemos una cantidad de agua sobre la superficie de una roca porosa, ésta la absorbe y la almacena en su interior como si se tratase de una esponja, mientras que una roca impermeable no permite el paso del agua a su espacio poroso, permaneciendo estanca en la superficie. Este nuevo uso industrial del subsuelo reproducirá lo que la naturaleza ya hace por sí misma. Así, los yacimientos subterráneos de gas, petróleo, agua o incluso CO2 no son sino almacenamientos geológicos donde dichas sustancias se han acumulado en el subsuelo durante millones de años, hasta que el hombre ha perforado la roca sello, permitiendo su ascenso a la superficie. Se trata, por lo tanto, de buscar aquellos ámbitos geológicos que mejor simulen estas propiedades de almacenamiento. En el caso de España, una formación profunda de agua salada. La selección de un almacenamiento geológico es un proceso largo y complejo que fundamentalmente persigue la localización de una de estas estructuras geológicas estancas que existen en la naturaleza. La localización de este tipo de estructura ha de contar necesariamente con un exhaustivo plan de selección de emplazamiento, en el cual es necesaria la participación de numerosos científicos y grupos de investigación. Así, la realización de estudios geofísicos, geológicos y estructurales han de permitir dibujar de manera exacta y precisa la estructura geológica tridimensional a utilizar como futuro almacenamiento geológico, así como las características de los niveles almacén y sello.
De la misma manera, estudios hidrogeoquímicos e hidrogeológicos han de predecir el comportamiento del CO2 almacenado, tanto desde un punto de vista químico, reacciones con el medio, como desde un punto de vista de la movilidad de la pluma de CO2 almacenado. Uno de los aspectos más importantes tras la inyección del CO2 en un almacén geológico es poder observar cómo evoluciona el mismo a lo largo del tiempo. En un principio, el CO2 se sitúa en la parte superior del espacio poroso de la roca almacén, ya que es menos denso que el agua presente en este. Poco a poco se disuelve aumentando de densidad y pasando a la parte inferior. Una vez disuelto, puede reaccionar químicamente con los minerales sellando las conexiones existentes entre los poros y quedando atrapado de manera definitiva. Este fenómeno se conoce como geoatrapamiento. Uno de los aspectos más relevantes en cualquier tipo de aprovechamiento industrial del subsuelo es la seguridad de la población y del medio ambiente. En este sentido, se puede afirmar que el CO2 no es ajeno a nuestras vidas, lo exhalamos en la respiración y vivimos permanentemente en contacto con él. Por ejemplo, el simple gesto de abrir una botella de cava, una botella de agua con gas o cualquier otra bebida carbónica representa un escape de CO2 a la atmósfera. De la misma manera, las emanaciones de CO2 de las plantas, el tráfico rodado, de industrias y ciudades nos ponen en continuo contacto con este gas. Existen emanaciones que de manera natural se producen o se produjeron a través de las fracturas de la corteza terrestre en yacimientos naturales de CO2. El estudio de estas emanaciones está permitiendo el desarrollo de herramientas más precisas de detección de fugas y labores de monitorización, y la observación de posibles consecuencias para el medio ambiente. Dentro de las numerosas medidas adoptadas en la lucha contra el cambio climático y siguiendo al resto de los países de la Unión Europea y países industrializados como Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia, España ha apostado por la generación de energía limpia. En algunos países, la captura y el almacenamiento geológico de CO2 es ya una realidad. Desde el año 2008, en Schwarze-Pumpe, Alemania, están ya experimentando el ciclo completo desde la captura al almacenamiento de CO2. Otro ejemplo está en el Mar del Norte, donde la compañía Statoil almacena cantidades industriales de CO2 en un acuífero profundo desde 1996. Otros proyectos a destacar son Otway en Australia, In Salah en Argelia o Wynburg en Canadá. Actualmente existen más de 50 proyectos planeados de captura y almacenamiento de CO2 y 9 están ya en funcionamiento. En algunos de ellos, la inyección de CO2 se aprovecha para impulsar la extracción de petróleo o gas. La Fundación Ciudad de la Energía es una institución creada por el Gobierno de España en el año 2006 para contribuir al desarrollo económico y social de la comarca del Bierzo. Uno de los objetivos tecnológicos más importantes es la creación de un centro de investigación en tecnologías de uso sostenible del carbón. Se trata en esencia de que esta materia prima energética, que es tan abundante en el mundo, pueda ser utilizada en el futuro de forma compatible con el medio ambiente. Por ello, la Fundación está construyendo 2 plantas de desarrollo tecnológico de captura y almacenamiento geológico de CO2, que permitirán determinar si estas tecnologías son económicamente factibles y tecnológicamente viables. Tras la recopilación de toda la documentación necesaria, hemos localizado en el norte de la provincia de Burgos una estructura que tiene todas las características desde el punto de vista de la morfología, desde el punto de vista de las características de roca almacén y de roca sello, que debía tener una planta de desarrollo tecnológico de almacenamiento de CO2. El proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía permitirá que España se sitúe en una posición de liderazgo europeo en captura y almacenamiento geológico de CO2. El almacenamiento geológico de CO2 permite el uso de los combustibles fósiles de una forma limpia. Por ello constituye, hoy por hoy, la solución más práctica, inmediata e internacionalmente aceptada para contrarrestar el exceso de CO2 en la atmósfera.